La mañana había nacido en silencio. Ni siquiera los cuervos se atrevían a cantar en ese patio. El viento cortaba como cuchillo y los copos de nieve cubrían el dolor. Pero allí, al fondo de una casa olvidada, una jaula oxidada guardaba algo aún más frío que el clima, la desesperación. Dentro de ella, un cachorro de ojos hundidos y piel marcada. Las costillas sobresalían con cada temblor. Su respiración era débil, pero insistente. Y de él salía un llanto, casi imperceptible, pero tan agudo, tan frágil, que solo un corazón muy vivo podría escucharlo. Una cuerda atada al cuello hacía que cada movimiento fuera un dolor. Había sangre en la nieve. La imagen era insoportable. Y el hombre que lo había dejado allí, al ser cuestionado, apenas murmuró, sin emoción: «Déjalo morir. No sirve para nada». En esa frase habitaba la crueldad más pura, la negación de la existencia de alguien que aún quería vivir. El invierno había llegado con un silencio cruel, de esos que parecen susurrar que algo está mal. Era una mañana blanca, densa y paralizada por el frío. Cada copo de nieve que caía parecía pesar toneladas sobre el mundo. El patio, cubierto por una gruesa capa de hielo, parecía abandonado por cualquier señal de vida. Hasta que el silencio fue interrumpido. Un sonido sutil. Un lamento bajo. Casi humano. Al fondo del terreno, recargada contra un muro sucio y cubierta de óxido, una vieja jaula de hierro albergaba un pequeño cuerpo. La estructura metálica ya no parecía capaz de contener nada más que tristeza. Dentro de ella, había un cachorro. Tan delgado que parecía hecho solo de huesos y piel. Sucio, con manchas de sangre mezcladas con la nieve, su hocico goteaba un hilo rojo. La boca entreabierta no tenía fuerza para ladrar. Solo lloraba. Lloraba como quien pide perdón por ocupar espacio en el mundo. Sus ojos, grandes y oscuros, buscaban algo. Tal vez calor. Tal vez compasión. Tal vez alguien que lo viera como algo más que un error de nacimiento. Estaba atado con una cuerda gruesa y mal ajustada, sujeta brutalmente al cuello. Cada movimiento provocaba una presión que limitaba aún más su ya débil respiración. No había manta, ni comida, ni un tazón con agua. Nada que indicara que alguna vez fue visto como un ser vivo. La respiración del cachorro formaba pequeñas nubes de vapor que se deshacían rápidamente en el aire helado. Temblaba por completo. Sus patas estaban clavadas en el hielo, como si ya no supieran a dónde ir. Su barriga pegada al suelo, la cola encogida entre las piernas. El sonido del llanto venía poco a poco, como sollozos. Débiles, pero constantes. Desde dentro de la casa, una puerta crujió. Apareció un hombre. Alto, corpulento, con una mirada perdida entre la rabia y la apatía. Caminó hacia la terraza con una taza vieja en la mano. Miró la jaula sin ninguna emoción. Alguien que pasaba por la calle, al ver la escena, se acercó con duda. El vecino, un señor sencillo, se detuvo frente a la reja y señaló al cachorro. Su voz salió temblorosa. «Ese perrito está enfermo. Está sufriendo allá afuera. ¿Lo va a dejar morir así?» El hombre ni siquiera levantó la vista de la taza. Respondió con frialdad, escupiendo las palabras como si fueran piedras. «Déjalo morir. No sirve para nada». Volvió a entrar a la casa como si nada hubiera pasado. La puerta se cerró de golpe, pero el llanto continuó. Más fuerte ahora, como si el cachorro hubiera entendido cada palabra. La nieve se acumulaba sobre la jaula. El viento soplaba con fuerza, y el frío parecía burlarse de esa pequeña vida que resistía. El tiempo, frente a ese dolor, parecía no avanzar. En la calle, nadie más se atrevió a decir nada. Todos voltearon el rostro. Algunos apresuraron el paso. El mundo seguía adelante, como siempre lo hace, ignorando lo que no grita lo suficientemente fuerte. El cachorro cerró los ojos por un instante. Los párpados pesaban. El corazón latía despacio, como una canción triste que va perdiendo el ritmo. Y aún así, de vez en cuando, lloraba. No por fuerza, sino por instinto. Como si el propio sufrimiento intentara decir que ahí,
Todavía había vida. El llanto atravesó paredes. Subió por las rendijas de la ventana y se deslizó por el pasillo de una casa vecina. En la cocina, doña Lourdes movía una olla de caldo hirviendo. Era sábado y, como todos los sábados, preparaba sopa para sus nietos, aunque solo vinieran el domingo. Le gustaba anticipar el amor en forma de comida. El sonido del llanto se filtró por detrás de la estufa. Ella dejó de mover. Soltó la cuchara dentro de la olla y giró el rostro lentamente. Eso no era un ladrido. No era un aullido. Era el sonido de un alma pequeña pidiendo ayuda. Doña Lourdes caminó hasta la ventana. Abrió la cortina con manos temblorosas y ojos que ya habían visto demasiado del mundo. En el patio de al lado, medio cubierto por la neblina, estaba la jaula. Y dentro de ella, un ser que parecía haber renunciado a existir. Apretó los labios. Sintió un nudo en el pecho. Pensó en sus hijos, en lo frágiles que eran cuando nacieron. Recordó a su nieto menor, que nació con insuficiencia pulmonar. También era demasiado pequeño para este mundo. Pero sobrevivió, porque alguien luchó por él. Su corazón hizo un sonido interior de alerta. No era la primera vez que escuchaba ese llanto. Lo había notado en días anteriores, pero pensó que era su imaginación. Ahora no había dudas. Era un grito de auxilio que nadie escuchaba. Nadie, excepto ella. Tomó el teléfono con manos firmes. Marcó un número que había memorizado hacía años. Fernanda, su sobrina, contestó con voz adormilada. ¿Qué pasó, tía? Doña Lourdes intentó contener la emoción, pero la voz se le quebró. Hay un perrito aquí. Se está muriendo de frío. Está sangrando. Lo estoy viendo desde mi ventana. Fernanda tardó unos segundos en responder. Estaba acostumbrada a correr a hospitales, pero no a patios cubiertos de nieve. Aún así, conocía lo suficiente a su tía para saber que, si llamaba de esa forma, algo muy grave estaba ocurriendo. Ya voy. No toques nada hasta que llegue. Si este momento ya tocó algo dentro de ti, tal vez es porque tu corazón también carga heridas que el mundo no ha visto. Aquí, en este canal, no contamos historias solo por contar. Aquí se abraza el alma. Suscribirte es como encender una luz pequeña, pero constante, en medio del dolor. Es recordar que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay alguien que escucha. Y que el amor, a veces, llega disfrazado de historia. Quédate con nosotros. Este espacio también es tuyo. Doña Lourdes colgó el teléfono y se quedó quieta. Observaba al cachorro con la mano abierta contra el vidrio. Sus ojos no parpadeaban. Quería que él sintiera que, esta vez, alguien lo veía. Que, aunque a la distancia, había un calor intentando alcanzarlo. En menos de 15 minutos, Fernanda llegó. Tenía el rostro serio, el cabello recogido a toda prisa y las manos en los bolsillos del abrigo. Entró por la cocina y fue directo a la ventana. Cuando vio al cachorro, se le cortó la respiración. Dios mío, ¿esto está pasando de verdad? Doña Lourdes asintió con la cabeza. Su respiración también estaba acelerada. El olor de la sopa se quemaba en la estufa, pero a nadie le importaba. La nena está viva, pero apenas. Fernanda apretó los puños. Salieron por la puerta trasera en silencio. Sus pasos se hundían en la nieve. El mundo parecía contener el aliento mientras las dos mujeres avanzaban. Nadie las vio. Nadie intentó detenerlas. El silencio era cómplice, y el viento, testigo. Cuando llegaron frente a la jaula, Fernanda se agachó lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes siquiera de tocar el metal. Se está congelando. Y está herido. Doña Lourdes se agachó a su lado. Tocó con la punta de los dedos el aire alrededor del cachorro. Luego habló bajito. Vas a estar bien. Te lo juro. El cachorro abrió los ojos. Débiles, pero atentos. Había entendido. Todo el mundo parecía caber dentro de esa jaula. Cada centímetro de hierro helado contenía un tipo de dolor.
Cuando Fernanda extendió la mano hacia el candado, sintió el frío quemarle los dedos, pero no le importó. Sus ojos, fijos en el cachorro, revelaban que su mente estaba en otro lugar. Había visto sufrimiento antes, pero nunca así. Nunca tan pequeño, tan callado, tan cerca del final. La cadena estaba floja. La puerta de la jaula se abrió con un chasquido seco. El sonido retumbó en el patio como un trueno. El cachorro no se movió. Sus ojos siguieron el movimiento, pero su cuerpo permaneció inmóvil. Sus patas estaban dobladas de forma extraña, como si hubieran olvidado cómo sostener su peso. La respiración corta levantaba pequeños cristales de hielo del suelo. Doña Lourdes se arrodilló en la nieve, ignorando el dolor crónico de su rodilla operada. El gesto fue puro instinto. Acercó el rostro al cachorro con delicadeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver de cerca las costillas marcadas, el pelaje con huecos y la piel lastimada. Había marcas de quemaduras. Algunas parecían recientes. Otras ya habían cicatrizado torpemente. Le habló con la voz más dulce que encontró dentro de sí. Todo está bien, chiquito. No te vamos a hacer daño. Fernanda sacó la cobija de la bolsa de tela que había traído y la extendió sobre el suelo helado. Respiró hondo antes de agacharse y tratar de tocar al cachorro. El contacto fue suave, pero el animal reaccionó con un temblor casi imperceptible. No era resistencia. Era miedo. Ese tipo de miedo que se instala en los huesos y hace fallar incluso el instinto de huida. No gruñó. No intentó morder. Solo cerró los ojos y esperó lo peor. Fernanda sintió un nudo en el pecho. Ese tipo de dolor que se siente cuando alguien deposita en ti su última esperanza. Con cuidado, metió las manos bajo su cuerpo. Sintió el calor de la fiebre y el peso de la desnutrición. El cuerpo estaba flácido, casi sin vida, pero todavía había algo allí. Un destello. Una chispa de existencia. Ella levantó al cachorro con el máximo cuidado. La cobija envolvió el pequeño cuerpo como un capullo. En ese instante, algo sucedió. Una de sus patitas traseras se movió levemente. Un gesto mínimo, pero lleno de significado. Doña Lourdes entrecerró los ojos. No era solo un espasmo muscular. Era una súplica. Una respuesta. Él estaba diciendo que sentía. Que aún estaba ahí. Fernanda lo acercó a su pecho. El calor humano hizo que el cachorro se estremeciera. El llanto apagado volvió. Más débil que antes, pero con una cadencia que parecía implorar. Vas a aguantar. Te prometo que vas a salir de esta. Doña Lourdes se levantó con dificultad. Miró al cielo gris y luego al suelo manchado de sangre. Aquella escena quedaría grabada para siempre en su memoria. Fernanda dio los primeros pasos hacia la salida. El cachorro respiraba con dificultad, pero ahora tenía los ojos abiertos. Había una luz nueva en ellos. Pequeña. Casi invisible. Pero real. En el fondo, algo dentro de él había reconocido que aquellas dos mujeres no estaban allí para hacerle daño. Estaban allí para cargar lo que quedaba de su vida y tratar de convertirlo en algo más grande que el dolor. Y por primera vez, se dejó llevar. El portón crujió al ser empujado de vuelta. El ruido llamó la atención de la casa del fondo. Fernanda cargaba al cachorro contra el pecho como si llevara algo más frágil que un recién nacido. Doña Lourdes caminaba a su lado con el rostro endurecido. Su respiración agitada no era por cansancio, era por indignación. Estaban listas para salir de allí sin pedir permiso. La puerta se abrió de golpe. El hombre apareció como una sombra gruesa contra la tenue luz de la casa. No parecía sorprendido. Sus ojos pasaban por encima de las dos como si fueran solo una molestia más en ese día helado. Bajó los escalones con lentitud, arrastrando las botas por la nieve y escupiendo al suelo antes siquiera de hablar. ¿Para qué se llevan ese trapo? Eso es basura. Ni para espantar ratones sirve. Fernanda sintió que el cuerpo se le tensaba. Ahora sostenía al cachorro con más firmeza. El animal parecía percibir la tensión y escondía el hocico entre la cobija.
Sus ojos observaban todo en silencio, como esperando otro golpe. Doña Lourdes dio un paso al frente. El viento golpeaba su rostro, pero no la hacía retroceder. Miró al hombre con una mezcla de desprecio y compasión. Basura es quien abandona una vida al frío. Basura es quien tiene ojos y no ve. El hombre sonrió, pero era una sonrisa de burla. Se pasó la mano por la barba mal arreglada y respondió con voz arrastrada. Ese animal está enfermo. Nunca creció bien. Ni ladrar fuerte sabe. Una boca más que alimentar. Mejor que se muera ya. Así se acaba la cantaleta. Fernanda respiró hondo. La necesidad de gritar era enorme, pero sabía que debía mantener el foco. Levantó un poco la cobija, revelando parte del cuerpo herido del cachorro. Todavía respira. Todavía mira. Todavía siente. Si eso no es razón suficiente para que alguien viva, entonces tú ya perdiste toda noción de humanidad. El hombre bufó. Por un instante pareció titubear, pero se dio la vuelta y regresó a la casa como si el problema se hubiera desvanecido. La puerta se cerró de golpe. Un sonido seco que retumbó en la calle vacía. Las dos se quedaron allí unos segundos. El viento ya no parecía tan frío. Había algo cálido en el aire. Tal vez era rabia. Tal vez era alivio. Fernanda acomodó la cobija. El cachorro temblaba, pero no solo por el frío. Era como si el recuerdo de aquel hombre aún lo mantuviera prisionero, incluso fuera de la jaula. Doña Lourdes tocó su frente con la punta de los dedos. Fue un gesto pequeño, pero lleno de cariño. Su mano ya no temblaba. Ya no perteneces a este lugar. Ahora vas a conocer lo que es un regazo, lo que es el calor, lo que es tener un nombre. Fernanda miró a su tía con los ojos húmedos. Su expresión no necesitaba palabras. Era gratitud. Era la certeza de que estaban haciendo lo correcto, aunque pareciera poco frente a la monstruosidad del mundo. El cachorro soltó un sonido débil. No era un llanto ni un lamento. Era algo nuevo. Un murmullo tímido, como si por primera vez estuviera intentando hablar de verdad. La mujer mayor sonrió. Allí estaba la respuesta que necesitaba. Volvieron a caminar. Detrás de ellas, la casa permanecía en silencio. Ninguna ventana se abrió. Ninguna disculpa fue ofrecida. Ningún perdón fue pedido. Pero lo que se llevaban de allí era más que un cachorro. Era una historia interrumpida que, desde ese momento, comenzaría a reescribirse. El coche arrancó con dificultad. Las ruedas traseras patinaron brevemente sobre la nieve compacta antes de agarrar tracción. Fernanda mantenía la vista fija en la carretera, pero su atención estaba dividida. El cachorro estaba en el regazo de Doña Lourdes, envuelto en la cobija gruesa, respirando de forma irregular. Cada suspiro parecía una despedida contenida. Dentro del coche reinaba el silencio. Ninguna de las dos se atrevía a hablar. El ruido del motor parecía lejano. El único sonido que importaba era la respiración débil y entrecortada que salía de ese pequeño cuerpo. El tiempo se había convertido en enemigo. Cada segundo contaba. Cada curva parecía más larga que la anterior. Doña Lourdes mantenía una de sus manos sobre la cabeza del cachorro, como si el calor de sus dedos pudiera impedir que la vida se escapara. El toque era suave, pero firme. La cobija estaba húmeda de sangre y saliva, pero a ella no le importaba. Aquello no era suciedad. Era la realidad de alguien que luchaba por existir. La ciudad parecía aún más vacía esa mañana. La gente evitaba salir por el frío. Las calles estaban cubiertas por un manto blanco que escondía la prisa de quienes pasaban. Pero dentro de ese coche, había un mundo entero en movimiento, un universo concentrado en un cachorro entre la vida y la muerte. Fernanda apretaba el volante con fuerza. El recuerdo de la mirada del hombre en la puerta aún le ardía en la mente. La indiferencia. La crueldad dicha con naturalidad. Era como si él hubiera olvidado lo que era sentir. Ahora, ella conducía como quien desafía a la misma muerte. El cachorro se estremeció en los brazos de la anciana.
El cuerpo dio un pequeño espasmo y luego quedó aún más inerte. Doña Lourdes contuvo un grito. Acercó el rostro y sintió que la respiración casi desaparecía. Aguanta, pequeñito. Solo un poco más. Ya estamos cerca. Quédate conmigo. Su voz salió temblorosa. Era una súplica. No para que él peleara, sino para que creyera. Que sintiera que ya no estaba solo. Que el calor del regazo era real, que el abandono había terminado. Fernanda giró bruscamente a la derecha. El coche tembló. Sus manos sudorosas resbalaron brevemente en el volante. Conocía el camino. Sabía que doña Mercedes vivía en una casa alejada, en lo alto de una colina. Una señora conocida por cuidar de los que nadie más cuidaba. En el asiento trasero, un pequeño quejido. Casi inaudible. Pero doña Lourdes lo escuchó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era un sonido débil, quebrado, pero vivo. El cachorro seguía allí. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Fernanda salió sin apagar el motor. Golpeó con fuerza el portón. Gritó el nombre de la curandera mientras la nieve comenzaba a caer con más intensidad. La puerta principal se abrió. Doña Mercedes apareció envuelta en un chal grueso, los ojos entrecerrados, el cabello recogido en un chongo desordenado. Al ver el bulto en los brazos de la anciana, no hizo preguntas. Entren. Rápido. Dentro de la casa, el olor a hierbas, alcohol y carbón lo impregnaba todo. Había un colchón viejo junto a la estufa. Mercedes lo señaló mientras preparaba un trapo limpio y abría una caja de herramientas improvisada. Ponlo aquí. Y ayúdame con el suero. Fernanda asintió. La adrenalina hablaba más fuerte que el miedo. Las tres mujeres se movían como parte de un mismo cuerpo. El cachorro fue colocado con cuidado sobre el colchón. El frío de su cuerpo contrastaba con el calor de la casa. Doña Mercedes tocó la pancita del animal. Sus dedos expertos recorrieron las heridas, los huesos, los párpados pesados. Luego las miró con una mezcla de urgencia y compasión. Está en la raya. Y va a ser una noche larga. La noche cayó sobre la casa de doña Mercedes como un manto espeso. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con una falsa paz. Dentro, la única luz venía del quinqué sobre la mesa y las brasas en el fogón. La casa parecía detenida en el tiempo. Pero en ese pequeño colchón junto a la pared, el tiempo corría como un río desesperado. El cachorro yacía inmóvil. Los ojos entreabiertos, el pecho subiendo y bajando de forma irregular. El suero goteaba lento, corriendo por una manguera improvisada hasta la vena frágil de su patita delantera. Cada gota era un intento. Un desafío lanzado a la muerte. Doña Mercedes se arrodilló a su lado. Tenía las manos firmes y la mirada tranquila. Sus palabras eran pocas, pero sus gestos hablaban con claridad. Pasaba un trapo húmedo sobre la cabeza del animal mientras murmuraba oraciones antiguas, casi sin sonido. Sabía que allí no bastaba con técnica. Se necesitaba fe. Fernanda estaba sentada en el suelo, recargada contra la pared, los ojos fijos en el ritmo de las gotas. Ya no lloraba. Había llorado todo lo que podía en el coche. Ahora solo quedaba esperar. Una espera que dolía más que cualquier mala noticia. Era el vacío de la incertidumbre. El miedo de que todo lo que habían hecho fuera demasiado tarde. Doña Lourdes observaba de pie. Las manos juntas, los ojos fijos. No rezaba con palabras, pero su presencia era una oración. Su rostro tenía arrugas profundas, pero en ese momento no envejecía. Era el retrato de la resistencia. Del amor que no se rinde. Las horas avanzaban lentamente. La respiración del cachorro empeoraba por momentos. Había instantes en que su pecho parecía detenerse. Mercedes le tocaba el hocico con 2 dedos y contaba los segundos. Luego volvía a estimularlo, le movía suavemente las patas, soplaba aire tibio sobre su cabeza. Aún está aquí. Pero por poco. Las palabras cortaban el aire como navaja. No había promesas de milagros.
Solo había intento. Y mientras el mundo dormía, esas 3 mujeres sostenían una vida con sus propias manos. A las 3 de la mañana, el silencio fue total. El suero seguía goteando, pero el cachorro ya no reaccionaba. Ningún espasmo. Ningún sonido. Su cuerpo estaba helado. Fernanda se acercó y puso la mano sobre su pecho. Casi no sintió nada. Doña Lourdes volteó el rostro. No quería ver. Pensó en su nieto recién nacido, en todas las veces que esperó que un médico dijera que sobreviviría. Pensó en todas las muertes que ya había presenciado, pero ninguna le parecía tan injusta como esa. Mercedes se acercó más. Cerró los ojos por un momento. Luego se inclinó hasta el oído del cachorro y le susurró algo en una lengua que nadie entendió. Después, tocó su pecho con la palma entera, como si quisiera sostenerle el corazón con los propios dedos. En el instante siguiente, un sonido mínimo. Un suspiro. Un estallido leve de aire saliendo de la garganta del cachorro. Suspiró. Las 3 se quedaron congeladas en su lugar. Fernanda llevó la mano a la boca. Doña Lourdes cayó de rodillas, vencida por la emoción. Mercedes asintió con la cabeza. La respiración aún era débil, pero ahora constante. El cuerpo del animal estaba reaccionando. Está regresando. El suero seguía goteando. Las brasas aún ardían. Y ahí, entre una noche helada y un milagro silencioso, un cachorro eligió vivir. El sol salió tímido esa mañana. Un rayo de luz cruzó la ventana de la casa de doña Mercedes y se posó sobre el colchón donde el cachorro aún descansaba. Su respiración era más firme. Los ojos permanecían entrecerrados, pero vivos. La cobija envolvía el cuerpo delgado como si fuera la primera piel que podía llamar suya. Fernanda dormía sentada, con la cabeza recargada en la pared y los brazos cruzados. Doña Lourdes cabeceaba de pie, apoyada en el respaldo de una silla. Mercedes, despierta desde antes del amanecer, preparaba una infusión de hierbas en el fogón, con gestos tranquilos y la mirada atenta al animal. El cachorro movió la cabeza lentamente. Un pequeño sonido escapó de su garganta. Era un gemido suave, como si el cuerpo aún pusiera a prueba sus propios límites. Mercedes se acercó, colocó la mano sobre su frente y sintió que la fiebre había bajado. Sonrió sin prisa. Era la sonrisa de quien sabe reconocer un regreso. Te estás haciendo fuerte, pequeño. El dolor sigue ahí, pero ahora también hay lugar para la esperanza. A media mañana, Fernanda despertó y corrió hacia el colchón. Se arrodilló junto al cachorro y lo llamó suavemente. Sus ojos se abrieron. Por primera vez, no parecían asustados. Solo cansados. Y curiosos. Está mirando. De verdad está mirando. Doña Lourdes se acercó en silencio. Llevaba un tazón con papilla de arroz y pollo desmenuzado. Se agachó con cuidado y colocó el recipiente junto al hocico del cachorro. Con una cuchara pequeña, acercó la comida a su nariz. Ven, mi amor. Solo un poquito. Esto te va a hacer bien. El cachorro no reaccionó de inmediato. Pero el olor lo hizo levantar un poco la cabeza. Su lengua se movió con timidez. Después de segundos que parecieron eternos, lamió una gota de comida. El gesto arrancó lágrimas a Fernanda, que se cubrió el rostro con las manos, vencida por un alivio casi sagrado. Doña Lourdes suspiró profundamente. Su pecho se llenó de un calor olvidado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio un milagro crecer poco a poco ante sus ojos? En los días que siguieron, el cachorro comenzó a comer mejor. Bebía agua con más frecuencia. Dormía con el cuerpo encogido, pero ya no se ocultaba tanto. Su mirada tenía más brillo. Sus orejas se movían con más agilidad al escuchar pasos. Y cierta mañana, al oír la voz de doña Lourdes, movió la cola 2 veces. Ella sintió como si el corazón se le detuviera. Se arrodilló junto a él, extendió la mano y le susurró palabras que venían de una ternura antigua. ¿Nos reconoces, verdad? ¿Crees que ahora puedes confiar? El cachorro se acercó despacio.
Su cabeza aún temblorosa, el cuerpo frágil, pero decidido. Cuando apoyó su hocico en la palma de la mujer, ella cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran sin vergüenza. Era la respuesta que esperaba. Fernanda lo llamó Luz. Dijo que el nombre debía recordar lo que él era, algo pequeño, pero lo suficientemente fuerte como para romper la oscuridad más cruel. El nombre se quedó. Y con él, llegó el lazo. Mercedes les enseñó cómo cuidar sus heridas, cómo aplicar los remedios naturales, cómo lidiar con las que aún estaban por dentro. Pero había algo que no se enseñaba. Y eso crecía cada día. Era el vínculo entre Luz y las dos mujeres. Un amor callado, pero firme. Un tipo de familia que no nace de la sangre, sino de la elección de quedarse. El invierno se iba despidiendo. Las últimas heladas aún cubrían los tejados al amanecer, pero el viento ya soplaba con olor a tierra mojada. En la casa de doña Mercedes, el ritmo era otro. Luz ahora caminaba. Se desplazaba despacio, con su patita trasera izquierda todavía débil, pero lo suficientemente fuerte como para cruzar los cuartos y seguir las voces que le eran familiares. Con cada paso, dejaba pequeñas marcas en el suelo de madera. Como si quisiera dejar constancia de su existencia. Ya no se escondía en el colchón. Se acostaba cerca del fogón. Dormía debajo de la mesa de la cocina. Despertaba al sonido del hervidor. Pasaba las mañanas acostado junto a doña Lourdes, que leía salmos en voz baja mientras le acariciaba las orejas. Un día, mientras Fernanda preparaba el almuerzo, un golpecito tímido en el portón interrumpió el silencio. Doña Mercedes fue a abrir. Afuera, un hombre alto, de manos ásperas y ropa sencilla, sostenía un sombrero contra el pecho. Supe por un vecino que ustedes cuidaron a un perrito que casi muere. Yo vivo solo. Tengo tierra, leña y un fogón que nunca se apaga. Si él aún no tiene destino, quería pedir que me lo dejen llevar. Prometo cuidarlo como se cuida a un hijo. Mercedes lo observó en silencio. Sus ojos buscaban algo más profundo que palabras. Fernanda, que ya se había acercado, sintió un nudo en el pecho. Parte de ella quería quedarse con Luz para siempre. Pero había algo sincero en ese pedido. Algo que venía de la soledad y del respeto. Luz apareció en el pasillo. Caminó despacio hasta el portón. Se detuvo frente al hombre. Olfateó el aire a su alrededor. Se acercó más. Apoyó el hocico en su pierna y luego levantó la mirada. El hombre se agachó. Extendió la mano abierta. Luz tocó su hocico y lamió dos de sus dedos con delicadeza. Era como si dijera que sí. Doña Lourdes sonrió con tristeza y amor. Se arrodilló y besó la cabeza de Luz antes de entregarlo a los brazos de su nuevo amigo. Llévalo con cariño. Él ya sufrió más de lo que cualquiera debería sufrir. El hombre asintió. Agradeció con un leve gesto. Se dio la vuelta y empezó a caminar. Luz lo siguió al lado, paso a paso, sin dudar. Al salir del portón, se detuvo un segundo. Miró hacia atrás. Doña Lourdes y Fernanda estaban tomadas de la mano. Mercedes saludaba con el trapo de cocina. Él movió la cola, y luego siguió. En su nuevo hogar, Luz aprendió el silencio de los hombres buenos. Dormía cerca del fogón, sobre una cobija vieja doblada con cuidado. Comía 2 veces al día. Bebía agua limpia. Escuchaba historias contadas sin prisa, mientras su dueño avivaba el fuego. Las cicatrices del cuerpo no desaparecieron. Algunas heridas internas tampoco. Pero había algo nuevo en sus ojos. Ya no era miedo. Era calma. Era pertenencia. Una tarde, corrió por el patio. Cojeaba un poco. Su patita trasera aún fallaba. Pero no se detenía. Giraba en círculos, perseguía hojas arrastradas por el viento, olía ramas caídas. Era alegría en su forma más pura. Era el presente vivo de lo que casi fue olvidado. Al final de ese día, se acostó en el suelo de la terraza. El cielo rosado se reflejaba en sus ojos húmedos. Su dueño se sentó a su lado y pasó la mano por su lomo.
No dijeron nada. No hacía falta. Ahí, en medio del silencio, había un hogar. Y él lo sabía. Por primera vez, sabía que ya no estaba solo. Si esta historia tocó tu corazón, entonces ha cumplido su propósito. Aquí, cada historia es un rescate. Cada video, una oración por quienes estuvieron a punto de ser olvidados. Y si llegaste hasta aquí, tal vez Dios usó este momento para recordarte que aún hay belleza, incluso donde antes solo había dolor. Suscríbete. No por nosotros, sino por todos los que todavía esperan un gesto de amor. Juntos, transformamos lágrimas en esperanza. Y convertimos historias en refugio.